Hoy en el Territorio Negro vamos a hablar de grupos criminales que extorsionan, que secuestran y matan de forma rutinaria como parte de su trabajo casi diario, podemos decir. En Colombia, en su país de origen, se llaman BACRIM, que es la abreviatura de banda criminal, BACRIM, y son las organizaciones que han sustituido a los carteles de la droga, a las FARC o a los paramilitares. La más poderosa de ellas se llama Urabeños. Los urabeños tenían ya tentáculos en nuestro país y en cambio pues nuestra policía se los acaba de cortar con la detención de su líder, que es un tipo que dirigía su banda desde una silla de ruedas. Sobre crimen organizado nos hablan hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Antes, sin embargo, me gustaría que contarais el final de una fuga y de una historia negra, que es la de Mar Casimiro Sorigué. Dedicamos aquí un territorio negro hace tiempo a hablar de la historia de esta mujer de Barcelona, Mar Casimiro Sorigué, profesora de dibujo en la cárcel Modelo, que se enamoró de uno de los reclusos y además no escogió cualquiera, se enamoró de uno de los más sanguinarios. Sí, un asesino, Jorge Sánchez, conocido como el Mauricio, con quien se fugó ella durante 4 meses en el año 2011. El Mauricio ya fue condenado por 2 asesinatos que cometieron durante esa huida y el mes pasado Mar no se presentó al juicio que tenía pendiente ella, donde le pedía a la Fiscalía 18 años de prisión. Se escondió, se fue de Barcelona y se ocultó en el barrio de Lavapiés, en Madrid, hasta que un lector de Interview reconoció su cara como la que habíamos publicado en la revista algunas veces y llamó a la policía municipal. Les dijo textualmente: es muy mala, que la he visto en 2 reportajes. La policía entonces avisó a los Mossos, que la detuvieron la semana pasada y por fin sí que la van a sentar en el banquillo. Bueno, pues nada, fin de esa historia, de momento, hasta que no pase el juicio. Volvamos al principio. Aquí habéis hablado otras veces de las organizaciones criminales colombianas, pero en los más de 6 años que llevamos aquí con Territorio Negro en este programa, la verdad es que todo ha cambiado bastante, ¿no? Hay cosas que han ido cambiando. Han cambiado muchísimo y además han cambiado para bien. La policía colombiana se ha tomado muy en serio la lucha contra el crimen organizado, que es un fenómeno que, no lo olvidemos, infectó el país de tal manera que estuvo a punto de convertir Colombia en un estado fallido. Recordemos que Pablo Escobar, don Pablo para muchos, llegó a ofrecerse para pagar la deuda exterior de la nación a cambio de la impunidad. Las cosas, como te dice Manu, fueron mejorando y primero cayeron los grandes cárteles, Medellín, el de Cali, el de Bogotá, el norte del Valle. Después perdieron fuerza las FARC, la guerrilla y la respuesta que se dio militarmente a ella, los paramilitares, que se llamaban Autodefensas de Colombia, AUC. Un buen policía colombiano, que está radicado aquí en España, nos contaba que hace 8 años había contabilizados 34 grandes grupos criminales en Colombia y que hoy solo quedan 3 BACRIM, como tú decías, la palabra que se emplea allí para referirse a las bandas criminales. Pues es impresionante, lo cual quiere decir que cuando se quiere se puede, ¿no? Colombia va camino de convertirse en un país seguro, os pregunto, y cómo han conseguido esa drástica reducción de los grupos criminales. Colombia es desde luego hoy un país muy distinto al que fue, aunque el concepto que tenemos en Europa o en España de seguridad dista aún bastante de la realidad de allí, de la realidad colombiana, especialmente en algunas ciudades. Hay zonas del país donde las FARC siguen imponiendo su ley del narcoterrorismo y hay enormes extensiones donde, siendo europeo, tienes muchas posibilidades de ser víctima de un secuestro, ¿no? Pero lo cierto es que Colombia sí es cierto que hoy es un país mucho más seguro. La razón de que haya bajado tanto la delincuencia en Colombia está en el enorme esfuerzo de las autoridades políticas, como tú dices, se quiso y se pudo, y también las policiales, en la ayuda de Estados Unidos, muy importante, y también en haber tejido alianzas con policías de otros países, como España, por ejemplo. La colaboración entre las policías española y colombiana, que se llama así Operación Alianza, está destinada sobre todo a perseguir las oficinas de cobro, las agencias de sicarios, asesinos y secuestradores profesionales. De las oficinas de sicarios, aquí ya habéis hablado alguna vez. ¿También ha cambiado esa red de sicarios a sueldo? Sí. Antes eran pequeñas empresas de servicios, vamos a llamarles así, que trabajaban de manera puntual, bajo pedido siempre, para grandes organizaciones criminales. Y ahora realmente lo que son es la base del poder de estos grupos. De hecho, los urabeños, que es la BACRIM más importante de las 3 que quedan en Colombia, se ha impuesto a las otras 2 bandas rivales, que son los rastrojos y los disidentes del ERPAC, que son antiguos paramilitares que combatían a las FARC, gracias precisamente a eso, a las oficinas de cobro locales, que son grupos autosuficientes económicamente y que forman por sí mismos grupos criminales muy poderosos, tanto dentro de Colombia como fuera. De hecho, lo que son realmente ahora ya son el brazo armado de las BACRIM. Y supongo que esos urabeños, una de las 3 bandas que queda en Colombia, no se limitaban a ejercer el poder
en Colombia, sino que ya habían extendido su poder por otros países, entre ellos España, que solemos estar siempre en la lista en los primeros, ¿no? Sí, esa es otra de las características de las nuevas BACRIM colombianas, ¿no? Los surabeños no tienen los vínculos con los políticos que tenían los cárteles antiguos o los paramilitares, ¿no? Hay que recordar que las autodefensas llegaron a tener el control del 30% del Congreso colombiano, ¿eh? 3 de cada 10 diputados. Imaginemos que un grupo criminal controlara un centenar de diputados españoles en el Congreso. Controlar y los tuviera a sueldo, ¿eh? Los surabeños sí corrompen a algunos soldados, a algunos policías, a jueces colombianos, también a algunos políticos, pero no tienen fachada ideológica ni pretenden tenerla. Son crimen puro y duro y han extendido sus tentáculos por toda Colombia, por varios países americanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela y en Europa, España. España. ¿Y cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo han extendido por aquí ese poder los surabeños? Los surabeños se dedican, por encima de cualquier otro negocio, al tráfico de drogas, al tráfico de cocaína. Controlan las zonas de cultivo de la hoja de coca, los laboratorios de transformación, la salida de su mercancía hacia Europa y la distribución de esta. Y aquí, precisamente, aquí es donde entran las oficinas de cobro. Muchas veces se pierden alijos, a veces sencillamente los interviene la policía, o alguien se descuida droga o descuida dinero de la organización. Cuando pasan esas cosas, bueno, pues es la hora de las oficinas, que en España han dado ya muchas pruebas, de su asentamiento aquí y desde hace bastantes años. Bueno, supongo, estáis un poco finos hoy, que a lo que llamáis muestras de las oficinas son asesinatos y secuestros. Sí. Sector servicios, secuestro sí. y asesinato. Vale. La policía cree que detrás del 90% de los hechos violentos graves que tienen como víctimas a colombianos en España, 90% están en las oficinas de cobro. Y nos han contado... Qué horror, es que solamente oír oficina de cobro ya se ponen los pelos de punta, ¿eh? Nos han hablado de varios hechos concretos, de varios sucesos concretos. Un tiroteo en San Chinarro, en Madrid, el asesinato en el Hospital 12 de Octubre, también en Madrid, de Leónidas Vargas, que era un antiguo jefe de cárteles colombianos, muy aficionado a los narcocorridos, un tiroteo en Villaverde, la desaparición de varios hombres, el hallazgo en Holanda del cuerpo descuartizado de un hombre que vivía aquí, en España. Las oficinas de cobro están detrás de todos esos delitos. Y lo peor es que en la mayoría de las ocasiones esos hechos criminales ni siquiera los llegamos a conocer. Un policía nos hablaba de la encrucijada en la que se encuentran sus víctimas. Si denuncian la extorsión de la que están siendo objeto, su familia, que las oficinas naturalmente tienen controlada en Colombia, puede sufrir las consecuencias. Y si no denuncian, la extorsión va a continuar. Y a veces, cuando milagrosamente alguno de estos hechos llega a juicio, los testigos y hasta las víctimas pues sufren, por ejemplo, inexplicables pérdidas de memoria. Bueno, claro, es que no me extraña. Imagino que hasta esas oficinas de cobro en España pues llegaban profesionales que venían para hacer esos trabajos, ¿no? O sea, son asesinos a sueldo que vienen aquí, cobrarán un pastón por cumplir una orden y luego se van a su casa. Antes era así siempre, ahora ha ido cambiando, ¿eh? Nos han contado policías españoles y colombianos que últimamente sí han detectado la llegada de sicarios, de asesinos, procedentes de la ciudad colombiana de Pereira. Lo que suelen hacer es cobrarse 2.000 euros y una semana en Madrid como extra con todos los gastos pagados. Básicamente prostitutas y marihuana. Se pegan esa juerga, matan al muñeco, como ellos llaman a las víctimas. ¿Muñeco? Muñeco o chuleto. Y se vuelven a su país. Pero lo normal, lo habitual ya es que sean hombres que lleven años asentados en España los que maten, como en el caso del Inválido, que es el jefe de la oficina de los surabeños que acaba de desmantelar la policía española. El Inválido, ven. ¿Este inválido de verdad? Lo es. John Marlon Salazar Gómez está desde hace tiempo en una silla de ruedas. La leyenda dice que tras un tiroteo, pero parece que la realidad es menos sanguinaria y que lo que tuvo fue un accidente de tráfico. Desde esa silla de ruedas, en cualquier caso, era el jefe de una de las oficinas de cobro más importantes de los surabeños, la que tenía Madrid como sede y que fue desmantelada gracias a una operación de la Brigada de Crimen Organizado del Audico Central, en una operación que se llamó Operación Hefesto, que nació tras la desarticulación de otra oficina de sicarios instalada en España, la de los Upegui, que estaba dirigida por los 3 hermanos Upegui. La policía los detuvo cuando estaban a punto de secuestrar a 2 colombianos a los que habían hecho un vuelco, es decir, otros delincuentes les habían robado la droga. Los Upegui mantenían relaciones comerciales y de respeto y de alguna rivalidad precisamente con la oficina del Inválido. Por cierto, has dicho Operación Hefesto, o sea, no es que te hayas equivocado y te haya salido no efecto mal. Hefesto, no, es Hefesto, con H. A ver, sorpréndenos, el origen del nombre. ¿Por qué Operación Hefesto con H? Casi un territorio de Juan Adrián Sens, ¿no? Sí, seguro. Los agentes de la Brigada de Crimen Organizado del Audico Central, los que acabaron con esa oficina de cobro, nos contaron que el nombre se lo pusieron los policías colombianos, con los que colaboraron estrechamente, y a los que hay que reconocer su talento, imaginación y cultura literaria a la hora de bautizar operaciones. Hefesto es, según nos explicaron, el dios del fuego y de la forja en la mitología griega. Cuenta la mitología griega que era un dios tan feo que Hera lo tiró del Olimpo, lo echó,
monte abajo, y eso le provocó una cojera muy visible. Como el inválido era el principal objetivo de esta operación, la analogía con el dios Hefesto estaba clara. Claro, está clarísimo. En efecto. Bueno, este Hefesto colombiano, o sea, el inválido, el jefe de la oficina de cobro aquí en España, supongo que él no se dedicaba precisamente a la forja. No, trabajar no debía trabajar mucho, ni en la forja ni ninguna otra cosa. Se dedicaba al crimen en todas sus modalidades, y de hecho estaba en la lista de los delincuentes más buscados de Colombia, con varias causas pendientes allí por varios delitos. Los urabeños le habían elegido como su hombre de confianza en España, y el inválido se había ganado un prestigio. Por eso seguramente uno de los líderes de los urabeños le encargó un trabajo tan importante como cobrar una deuda de, atención, 9 millones de euros. 9 millones de euros en una deuda. ¿Y quién debía esa cantidad de pasta? ¿Mucho? La deuda la reclamaba el segundo en la cadena de mando de los urabeños, Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nico. Es un tipo aficionado a las peleas de gallos y que fue miembro de las autodefensas colombianas, y que con las muertes de varios de los jefes de los urabeños había ido subiendo en el escalafón y solo tenía por delante al jefe del Estado Mayor de la BACRIM, a Darío Antonio Usuaga, alias Otoniel, y a su mano derecha Roberto Arias Gavilán. El dinero no se lo debían. Parece todo lo negro ya, es tremendo. Lo estamos oyendo ya, sí. El dinero no se lo debían directamente a Nico. De hecho, él era un intermediario que se iba a quedar con parte del cobro. El supuesto deudor era un empresario de los transportes, de origen colombiano, afincado allí cerquita en Tarragona. Y él negaba deber dinero a los urabeños, como es lógico por otra parte, y dice que todos sus problemas en Colombia tienen un origen político, pero lo cierto es que parte de su familia, 2 tíos, fueron asesinados allí en Colombia, y el resto de la familia tuvo que huir a Venezuela. Oye, y una curiosidad meramente comercial. De esos 9 millones de euros de la deuda, ¿cuánto se quedaba la oficina del inválido, la oficina de cobros, si conseguía cobrarla? Bueno, aquí entramos en un terreno bastante curioso, porque también en el mundo de los sobrecostes. Ya. En este caso, el inválido iba a pedirle 11 millones a la víctima de la extorsión. 1 millón se lo iba a quedar él. 1 millón para él, otro para su segundo, para Nico, y los 9 para saldar la deuda con el acreedor, con el que había hecho el encargo. Pero hay diversidad de precios, es un poco ley de oferta y demanda, es capitalismo también criminal. Por ejemplo, la oficina de los Upegui tenía una tarifa fija del 50% de la deuda para ellos. Otras veces una oficina de cobro subcontrata a otra o avisa a la víctima y le dice que si le paga algo más de lo que le exigen, salva su vida, porque ellos negociarán luego con la oficina, ¿no? Es un poco el capitalismo al servicio del crimen. Ya, increíble, porque claro, imagino que estas deudas no se cobran al modo del cobrador del frac. No precisamente. No. El modo más tradicional de cobrar una deuda en este mundo es el amarre. El amarre es un secuestro. Un secuestro. Sí, se mantiene retenida la víctima hasta que se negocia el pago y se da pruebas de ello, de que se va a pagar, ¿no? El inválido tenía todo perfectamente preparado cuando los hombres de la Brigada de Crimen Organizado le cayeron encima. Tras el encargo, había pedido a Nico un adelanto de 30.000 euros más o menos para ir cubriendo los primeros gastos. Pero lo cierto es que el inválido gastó todo este dinero y no precisamente en preparativos que por otra parte estaban muy avanzados. ¿Qué clase de preparativos? Bueno, los campaneros, que es como llaman a los sicarios que hacen el trabajo de campo, los que se arriesgan físicamente. Ya. Habían fotografiado al empresario en su moto, en su coche, entrando y saliendo del gimnasio al que iba, incluso en su casa. Se referían a él como el fantasma. Incluso una mujer del grupo del inválido ya había alquilado también un piso en Begués, en el Baix Llobregat, que iba a ser lo que llaman el roto, es decir, el lugar donde iban a encerrar a la víctima hasta que pagara. Y esta vez la oficina contaba con muy buena información. ¿Qué clase de información? El inválido había conseguido datos del padrón municipal, por ejemplo, para localizar a su víctima, y había contactado con un trabajador de una empresa de telefonía. Lo que pretendía era tener localizado en todo momento el teléfono del empresario, de la víctima, e incluso poder escuchar sus comunicaciones, algo que finalmente no consiguió. Además, la oficina del inválido contaba con un pakistaní, que era el encargado de suministrar las armas, y con un pitbull, que es como se llama a un hombre especializado en, digamos, técnicas de persuasión con métodos algo expeditivos. Qué miedo, de verdad. ¡Qué horror! Bueno, hasta aquí el territorio negro de hoy. El viernes todo lo negro. El viernes todo lo negro. Pero esto no hay quien lo supere, ¿eh? O sea, la realidad es muchísimo mejor que la ficción. Hasta la semana que viene. Hasta luego.